Gracias, Rodrigo. Gracias por la invitación. Y nada, simplemente agradecerte, Rodrigo, a ti, a Flaxo, al Senado, por esta invitación. Creo que estos espacios de diálogo en sí te generan o te ayudan y te enriquecen muchísimo hacia las visiones de otros países. Hemos podido conversar con ustedes ampliamente sobre varios temas y creo que es en general, ¿no? Que vemos que muchas de las cosas que se están discutiendo en otros países o ya se discutieron en el país vecino o están por discutirse. Y estos espacios de diálogo permiten justamente que el regulador, las personas que realizan las políticas públicas, puedan extraer las mejores experiencias y puedan generar una mejor regulación en caso que realmente se necesite, como decía Germán, y poderlo realmente poner dentro de su legislación. Básicamente, mis predecesores ya habían dado una introducción muy amplia y muy concreta sobre realmente qué se entiende por servicios públicos. Yo había querido empezar por ahí. Y básicamente, como punto general de lo que habían mencionado, es coincidir que el servicio público constituye una garantía. Efectivamente es un derecho. Y ya no solamente un derecho, por así decirlo, sino porque ya básicamente la ONU lo ha declarado como un derecho de tercera generación. Ya estamos hablando y estamos viendo que ya el acceso al Internet no es simplemente un beneficio de pocos, sino que se vuelve necesario para realmente seguir y continuar con nuestra vida diaria. Y básicamente, ¿por qué es un servicio público? Porque permite esta tutela integral de los derechos de las personas y se va construyendo en armonía entre este anhelado equilibrio que se busca entre el sector público y el sector privado, entre la libre competencia y los derechos de los administrados. Germán había expuesto muy bien respecto a la diferencia entre un servicio público esencial y un servicio público no esencial. Yo he querido centrarme básicamente en el caso ecuatoriano. Voy a pasar muy rápido estas primeras láminas porque ya se habló sobre esto. Y antes de iniciar con el caso ecuatoriano, dentro del chat del grupo se había estado viendo justamente cómo en México también estaban concibiendo el tema de servicio público, cómo la Constitución de México había recogido este concepto de servicio público y haciendo un análisis con la Constitución del Ecuador, si bien es cierto, no está taxativo de la misma forma como está en México, Ecuador recoge también ese principio de que el Internet es un servicio público y está dentro de nuestra Constitución. Y ahí viene todo mi desarrollo del caso ecuatoriano, de la casuística ecuatoriana, en la que en el caso específico de Ecuador, considero que el Ecuador tiene una vasta regulación, de sobreregulación inclusive, en la cual establece desde la Constitución el buen vivir. A partir del desarrollo del buen vivir o summa causai en quichua, establece este rol del Estado que busca una justicia social. Y ahí vamos anclándolo ya con el derecho del Internet, el acceso al Internet. Y básicamente esta potestad del Estado respecto al espectro radioeléctrico y a las telecomunicaciones se da porque el Estado en el 2008, cuando hay un cambio totalmente normativo y constitucional, establece que el espectro y las telecomunicaciones son un sector estratégico. Al momento que establece que el espectro y las telecomunicaciones son un servicio estratégico, reserva todas las potestades de administración, regulación, control y gestión para sí. Y señala que evidentemente esta provisión de servicios públicos, entre los cuales se clasifica y se determina las telecomunicaciones como servicio público, estará prestada a través de empresas públicas de forma directa y de forma excepcional a las empresas privadas.
lo cual hay un cambio totalmente radical de lo que en su momento teníamos en la antigua Constitución, en la que se pasó de una estatización a una privatización y nuevamente vuelve a aparecer la figura de la empresa pública dentro del mercado del ecuatoriano. Sin embargo, esta definición como tal de sector estratégico de las telecomunicaciones y el espectro radioeléctrico no viene solo, sino que ya hay una declaración expresa de que el ecuatoriano tiene derecho al acceso universal a las tecnologías de la información y comunicación, en especial para aquellas personas y colectividades que carezcan de dicho acceso o que lo tengan de forma limitada. Con lo cual se complementa justamente con lo que en su momento definió la ONU como derecho de tercera generación. Y a ello se lo suma que la Corte Constitucional de Ecuador, una vez que ya emitieron toda esta normativa, nueva normativa constitucional, hubieron varias preguntas o varias dudas respecto a qué se entiende como un servicio público. Y me voy a permitir leer lo que la Corte Constitucional en el 2014 zanjó y determinó como servicio público al decir que es toda actividad que se efectúa en beneficio de un conjunto o de destinatarios, quienes por la existencia de un interés general o común demandan la prestación de los mismos a los cuales le compete un régimen especial, dada la relevancia social que comporta. En este sentido, los servicios públicos constituyen prestaciones que satisfacen una necesidad de interés general, cuya cobertura puede realizarse a través de la gestión directa del Estado o a través de entes públicos, tal como se establece en el marco constitucional vigente. Los servicios deben expresamente responder a los principios de obligatoriedad, generalidad, uniformidad, eficiencia y calidad. El Estado dispone que los precios y tarifas de los servicios públicos sean equitativos y establecerá su control y regulación. Evidentemente, este marco constitucional es muy amplio, como debe de ser. Bien lo abordó Germán al decir que la ley y mucho más una constitución tiene que caracterizarse por principios, y estos principios no llegan a materializarse o a aterrizarse en la legislación ecuatoriana sino hasta el 2015. Es decir, del 2008 al 2015, a febrero del 2015, nosotros tuvimos en el sector una ley que no estaba acorde a el marco constitucional vigente en su momento. Sin embargo, en el 2015 se crea, se expide la ley orgánica de telecomunicaciones, la cual recoge estos principios y determina como objetivo de la ley básicamente el desarrollar el régimen general de telecomunicaciones, dentro del cual se establece el acceso a Internet como una división de los servicios de telecomunicaciones. Básicamente en el que se designa o se vuelve a tomar lo que la Constitución ya determina respecto a las potestades de administración de las telecomunicaciones hacia el Estado. Y la ley crea dos entidades, el Ministerio de Telecomunicaciones y Sociedades de la Información y la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones. El Ministerio con la anterior ley ya existía y la Agencia de Regulación y Control pasa a fusionar lo que en su momento era la Superintendencia de Telecomunicaciones, la Secretaría Nacional de Telecomunicaciones y el Consejo Nacional de Telecomunicaciones en un solo ente. Y básicamente el Mintel está orientado a emitir todo lo que son políticas públicas en cuanto a telecomunicaciones y nuevas tecnologías, básicamente. Y Arcotel está orientada a poder aterrizar estas políticas públicas en normas técnicas y evidentemente en el control de esta prestación de estos servicios. Sin embargo, en el objetivo de la ley, hay cuatro que realmente son sumamente importantes. El primero se establece como un objetivo de la ley, el promover el despliegue de redes e infraestructura de telecomunicaciones de forma general. Luego es promover redes de alta velocidad y capacidad que permitan el acceso de Internet, a Internet de banda ancha. Y básicamente establecer condiciones idóneas para garantizar a los ciudadanos el derecho a acceder a servicios públicos de óptima calidad con precios y tarifas equitativas
para que puedan ser elegidos con libertad y que tengan una información clara, precisa y oportuna. Todo esto viene recogido con lo que ya había mencionado Germán y también Enrique, respecto a cuáles son estas características o condiciones que tenemos que ver al servicio público para considerarlo como tal. Entonces, este espacio, este marco legal que se determina o que crea o que nace como la Ley Orgánica de Telecomunicaciones, permite el desarrollo también de derechos puntuales que se establecen para los usuarios, en el que se garantiza el acceso igualitario y no discriminatorio a cualquier persona que requiera los servicios, con lo cual estamos cumpliendo el principio de generalidad. Cumplir y respetar la ley, sus reglamentos, planes técnicos y normas, cumplir con regulaciones tarifarias, prestar el servicio de forma obligatoria, general, uniforme y eficiente, cumpliendo regulación, respetar los derechos de los usuarios y cumplir con obligaciones de acceso universal y servicio universal. Y es ahí en las obligaciones que se establecen para los prestadores y derechos que se generan para los usuarios que empieza todo un desarrollo normativo. Pero básicamente en las autoridades nacionales sectoriales han determinado o han generado una discusión respecto a si esta normativa o este marco legal y constitucional que se tiene es suficiente o no para llegar a cumplir los objetivos que tienen planteados. El Ecuador tiene una vasta normativa, no solo a nivel de la ley, sino a nivel también de políticas públicas, a nivel de reglamentos secundarios, como son el reglamento de títulos habilitantes, el reglamento para prestación de servicios. Y básicamente en cuanto a lo que es promoción de infraestructura y promoción del servicio universal, en el 2019, en diciembre del 2019, se genera una reforma a la ley en el cual establece nuevamente o redunda, si queremos verlo así, en cuanto a la obligatoriedad del Estado a la promoción de proyectos para reducción de la brecha digital. Aun cuando la ley ya contiene todo un corolario de principios que permiten este accionar. Y básicamente está orientado o se centra en procurar el servicio universal, que ya todos lo conocemos, determina que este servicio universal sea pagado, sea contribuido por las empresas de forma trimestral y evidentemente está orientado este fondo para promover el acceso universal. Pero ¿qué pasa en el Ecuador? Si bien es cierto, existe esta obligatoriedad de fomento por parte del ministerio, en el 2016 se crea una ley en la cual este fondo ya no forma parte del accionar o del manejo del Ministerio de Telecomunicaciones, sino pasa a la Secretaría de Educación, SENACID. Con lo cual, evidentemente, los operadores pasan, y de hecho el fondo pasa a ser de otro sector o ser administrado por otro sector. Ahora, la gran pregunta aquí es sobre este aspecto en Ecuador. ¿Cómo se está manejando este fondo? Realmente con la pandemia se ha visto la necesidad y se ha puesto a las telecomunicaciones o se ha dado a las telecomunicaciones la relevancia que reviste. Sin embargo, la gran pregunta es, ¿este fondo ha ayudado o no ha ayudado a reducir la brecha digital? ¿Por qué sí o por qué no? Ya vamos a ver más adelante algunas cifras del sector. Y básicamente es penoso ver que hoy en día nuestra brecha digital en el país sigue siendo totalmente grande. Y de hecho, en esta pandemia estoy más que segura con las nuevas cifras que se arrojen, se habrá agrandado mucho más. Esta brecha será aún mayor de la que inicialmente tenía. Cuando estamos hablando de todo este marco normativo, es necesario también traer a colación las políticas públicas que el Mintel ha emitido para el fomento de
esta promoción del acceso, del despliegue de infraestructura. Y tenemos básicamente 4 planes que creo que son los pilares fundamentales para este punto. El primero es Ecuador Conectado, en el cual establecía realmente 4 ejes. El primero es un eje para el que se llama Ecuador Conectado, Ecuador Digital es la política, perdón, y Ecuador Conectado es uno de sus ejes. ¿Qué pretende Ecuador Conectado? El 98% de conectividad, con un incremento del 6% de cobertura de servicios hasta del 2019 al 2021. Luego tenemos la actualización normativa en competencia que fomente justamente este despliegue o este incremento en la cobertura. Igual, fomentar la licitación para espectro 4G y 5G. En su momento el espectro para 4G fue asignado en el 2019. Sin embargo, para 5G todavía no existe una política clara. Migración a redes de alta velocidad y soterramiento de 500 kilómetros de cable. Aquí realmente el soterramiento es una gran duda, un gran cuestionamiento. Y otro de los grandes cuestionamientos de este eje, de esta política, es realmente saber si lo que se necesita es una red de alta velocidad o se necesita fomentar en primera instancia este despliegue de red, como hablaba Germán. Más allá de saber si estamos o no estamos en la capacidad de dar una alta velocidad, una alta capacidad a las personas, es más orientado a saber si realmente podemos llegar a esas personas. Ecuador eficiente y ciberseguro, realmente es tratar de que los trámites del gobierno sean en línea, más o menos el 80% de estos trámites hasta el 2020. Estrategia de ciberseguridad, protección de datos personales y política de datos abiertos. Algo ahí que es muy importante en Ecuador, la información que el regulador presenta no es, desde mi punto de vista, y eso es algo muy personal, no es tan oportuna ni realmente refleja la realidad de la información que los operadores entregan. Es decir, nosotros podríamos tener una información amplia y vasta que permita tener realmente o permita diseñar políticas en base a esa toma de información. Sin embargo, la información, si ustedes pueden ver en las páginas del regulador, son muy básicas y muy orientadas simplemente a el crecimiento de líneas, pero no hay un mayor desarrollo. Por ejemplo, no encuentran cómo se ha destinado o en qué se ha destinado todos los fondos del Fondo de Servicio Universal. Y otro de los ejes es Ecuador innovador y competitivo, que es básicamente fomentar áreas sociales del Ecuador con la promoción de las TIC. Otro de los ejes es el Plan Nacional de Telecomunicaciones, en el cual se vuelve a repetir este fomento a todo lo que es el despliegue de infraestructura. Y ahora, ¿por qué he hecho todo este antecedente de estas normas? Porque básicamente el país en general afronta una grave problemática. Y es que el sector, a pesar de contar con toda esta normativa, a pesar de tener todo este fomento de parte de la autoridad como tal, no es menos cierto que ha tenido un grave impacto en general. ¿Por qué no se han cumplido estos planes o por qué no se han llegado a cumplir estos planes? Básicamente porque el país en sí sigue teniendo esa idea arcaica de qué es el sector. Todavía no hemos podido cambiar ni siquiera la idea del regulador en la que se entienda el sector como el dinamizador de la economía, como el dinamizador y generador de ingresos indirectos y no solamente directos. Seguimos siendo esa fuente primigenia de ingresos directos a través de la recaudación, en la cual se ha establecido en generar a todo el sector una carga regulatoria sumamente pesada. No solamente
a nivel de cargas económicas, en las cuales ha habido un constante cambio de la normativa vigente y desconocimiento de principios, conceptos e inclusive acuerdos que se llegaron con los prestadores de servicios dentro de sus contratos de concesión o títulos habilitantes, sino que también hay una carga administrativa, una carga de reportería sumamente alta. Yo leía a Germán respecto a que la regulación, la mejor regulación es aquella que no se hace. Y creo que ese es el punto fundamental y primigenio que todos debemos llevarnos, creo que de este conversatorio. Porque si ustedes ven, toda esta normativa en el Ecuador realmente no es que te ha apuntado o no te ha ayudado a el objetivo general. Esa es mi concepción desde mi punto de vista. No te ha ayudado a ese fomento, porque no es necesario, o creo yo que no es simplemente hacer las leyes por hacer las políticas por hacer, o hacer la normativa secundaria por hacerlas, sino realmente medir cuál es el impacto que estas medidas se generan en el país. ¿Cumple o no cumple el objetivo? Hice mi tarea como Estado al emitir esa política, esa norma, pero realmente esa norma tuvo el impacto que quería. ¿Qué otras externalidades afronta el sector para que esas políticas que yo a nivel sectorial estoy emitiendo no se estén cumpliendo? Y básicamente en el Ecuador son normativas externas que han generado que el sector se vea asfixiado de una u otra forma en cuanto a presión económica y presión regulatoria. Básicamente, el sector de telecomunicaciones sigue viéndose como exclusivamente las operadoras de telecomunicaciones. Y en el antesala de esto estábamos conversando un poco con todos y decíamos, bueno, ya, y Germán lo topó, ya no es el sector, ya no es solamente la empresa de telecomunicaciones. Ahora hay que entender al sector, o más bien dicho, hay que entender como un ecosistema totalmente diferente, que ya no es el único actor las telecomunicaciones o las operadoras de telecomunicaciones. Tenemos actores como las OTTs, proveedores de servicios externos, los propios generadores de aplicaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Tenemos muchos otros actores que hoy en día no están siendo mapeados por el regulador, ni tampoco por el Estado. De hecho, muchos de estos actores que no están siendo mapeados dentro del sector de telecomunicaciones están tratando de ser regulados de forma individual a través de normas tributarias, como mencionaba en el caso de Uber o Cabify o de estas aplicaciones. En el caso de Ecuador, a través del establecimiento de IVA a los consumos que se realizan a través de estas aplicaciones. Entonces, básicamente, la conclusión a la que se llega es que todas estas políticas han sido emitidas, están en el papel. Pero ¿qué hace falta para cumplir? Desde mi punto de vista, la primera es cambiar ese chip del regulador, y en sí, no solo del regulador, sino de todo el país, de todas las autoridades de gobierno, en la que se deje de ver al sector como un sector de generación de recursos directos a través de la imposición de tributos o a través de la imposición de cargas económicas regulatorias, sino ya verlo en esa transversalidad que genera el sector. Cambiar de un modelo recaudatorio a un modelo de servicios. Algo que yo he aplaudido muchísimo y lo he visto en Colombia y que creo que puede dar mucho resultado aquí en el país. Pero es un cambio de 360 grados de cómo se concibe a el país o cómo se concibe o a dónde quiero llegar como país con la prestación de servicios, con la penetración de servicios, qué tipo de servicios yo quiero llevar hacia ciertas poblaciones o a ciertas áreas rurales. ¿Cómo quiero llegar? ¿Qué pasa cuando ya llegue y esas personas tengan acceso a ese beneficio? Tengo como Estado que seguir fomentando
que se creen o que se participe como tal en la generación de contenido. Que no sea el mero acceso. Yo escuchaba las ponencias de la semana anterior y hablaban que básicamente el consumo de Internet hoy en día está anclado a redes sociales. Y es muy penoso, porque realmente el Internet debería generarte un valor adicional mayor que el poder interactuar en redes sociales. Ahí está el punto focal que creo que tenemos que trabajar, es que no solo tenemos que dar un despliegue de infraestructura, promocionar el despliegue de infraestructura, fomentar el despliegue de infraestructura, sino que ese despliegue de infraestructura venga atado de una creación de contenido, de una creación educativa que permita que realmente las personas que tienen esa posibilidad o que tienen el acceso a esa infraestructura puedan adoptar esas nuevas tecnologías para sí y mejorar su vida. Que eso es en teoría lo que se trata de fomentar a través del uso de las tecnologías de la información. Hoy en día la política o toda esta política ecuatoriana, para que tengan una idea, ha generado que el Ecuador necesite alrededor de 4.238 millones de dólares para disponer de servicios de telecomunicaciones que esté similar a lo que otros países ya tienen. Lo cual evidentemente se vuelve una carga súper pesada para los operadores, porque esta carga va a ser trasladada de una u otra forma, no de una forma, va a ser trasladada seguramente a los operadores a través de leyes o a través de obligaciones, imposiciones de obligaciones nuevas diferentes a los que hoy en día ya se tienen. La otra es que el 1% que hablaba sobre el Fondo de Desarrollo de las Telecomunicaciones o el Fondo de Servicio Universal, Fondo de Desarrollo de las Telecomunicaciones desde el 2009 hasta el 2015 y hoy Fondo de Desarrollo Universal, ha recaudado alrededor de 300 millones, lo cual ha sido invertido o ha sido destinado por parte del gobierno a la creación de 888 infocentros, los cuales hoy en día, antes justo de la pandemia, estaban en proceso de cierre. Y en proceso de cierre, ¿por qué? Porque hay una reducción o un corte del presupuesto. Pero esta reducción o corte de presupuesto del presupuesto general del Estado no debería impactar en este tipo de programas, porque se entiende y se sobreentiende que este 1% que se paga de forma trimestral o que se contribuye de forma trimestral de parte de las operadoras es un fondo totalmente diferente y aparte del flujo normal efectivo que tiene que tener el Estado para otro tipo de actividades. Entonces, ¿qué es lo que nos deriva? A que todos estos fondos que se generan a través de las operadoras de telecomunicaciones no están siendo destinadas para aquello que la ley la creó o para aquello que la ley lo destinó. Hasta que pase la pandemia, estos centros se volverá a revisar si es que se van a cerrar o no. Pero es sumamente preocupante porque este fondo, y ahí viene la primera pregunta, es, ¿este fondo realmente está sirviendo para el fomento de las telecomunicaciones en el Ecuador? ¿Realmente está cumpliendo con las políticas públicas emitidas? ¿O simplemente está siendo una letra muerta en el papel? Y ahí apoyo a la conclusión que llegaba Germán, y es que hoy en día la regulación no solamente tiene que seguir una decisión de voy a regular por anécdota o voy a regular porque sospecho que algo va a pasar, sino porque voy a regular para tener un efecto a largo plazo. Y que ese efecto se quede y se mantenga en el tiempo, pero que este efecto y este objetivo que yo quiero lograr o que yo quiero llegar como Estado, realmente se cumpla sin generar mayor carga económica a quienes tienen que ejecutarla. Porque si no, vamos a tener el efecto inverso. Y es que me voy a concentrar en realmente como operadora, y es el caso que hoy en día tenemos aquí en Ecuador. Si bien es cierto, las operadoras están invirtiendo, haciendo su esfuerzo de invertir, no es menos cierto que sigues teniendo que destinar recursos de tus ingresos a pagar cargas regulatorias.
No es menos cierto que el Estado no ha permitido, ok, me quedan 2 minutos, no ha permitido ese fomento de la infraestructura. ¿Por qué? Porque sigues teniendo barreras de acceso, sigues teniendo problemas con los gobiernos autónomos y todo eso en papel ya te dice que no debe haber. La conclusión aquí es, y la recomendación sería, que la política que se tome en Chile respecto a determinar o no al Internet como un servicio público es realmente concebir por qué, para qué y qué objetivo planteas, para no tener todo este antecedente de normas que realmente no te van a llegar a cumplir con los objetivos que tú estás teniendo, porque no tuviste un cambio conceptual y un cambio macro de todo lo que has visto.